Fantasmas de carne. Aún recuerdo el día que mi vida peligró tanto que pensé que no la contaría, y es gracias a un amigo experimentado en el tema del excursionismo que pude sobrevivir. Voy a contarles mi experiencia que pasé al encontrarme con lo que decían eran fantasmas de carne. Tenía tan solo 16 años cuando esto me pasó y estudiaba en la preparatoria. Con algunos amigos de mi salón de clases y algunos otros de otro grupo, decidimos ir a acampar al bosque de la primavera. Éramos un total de 10 amigos quienes estábamos apuntados a la excursión. Nuestro plan era salir temprano el viernes y regresar hasta el domingo por la tarde, así aprovecharíamos muy bien el fin de semana. Cabe señalar que hoy en día es muy fácil llegar hasta el bosque de la primavera en automóvil e incluso transporte. Pero en los años que me ocurrió esto, solo se podía llegar hasta cierta distancia de la entrada principal en vehículo, y lo demás uno tenía que caminar hasta adentrarse al bosque. En ese entonces, en el bosque de la primavera, se corría el rumor sobre un grupo de personas que ahuyentaban a los campamentos. Los atacaban a tal grado que dejaban sus pertenencias. Pero, como todo se trataba de rumores, no nos sentíamos intimidados. Aún así, mi madre nos advirtió que si llegábamos a notar algo raro, nos alejemos. Como siempre, tuvimos unos contratiempos para llegar al lugar, por lo que se nos hizo un poco tarde. Había muchos campistas que tuvieron la misma idea que nosotros, y por ello teníamos que encontrar un lugar lo más retirado posible de todos. Principalmente, buscamos un lugar cercano al arroyo para meternos un rato a medianoche, pues era agua de manantial. Después de estar caminando por media hora, encontramos un lugar ideal. Ya era un poco tarde, por lo que tuvimos que armar la casa lo más rápido que pudimos para ir en busca de leños para la fogata. El bosque de la primavera llega a oscurecerse apenas se hacían las 6 de la tarde, y era necesario aprovechar la poca luz del día que nos quedaba. Por lo tanto, entre dos amigos y yo fuimos a buscar los leños a una zona con árboles secos. A una hora de que se metiera el sol, ya teníamos una buena cantidad de leña lista. Nos habíamos apartado un poco del campamento. Era hora de regresar cuando noté que uno de mis amigos se había quedado inmóvil mirando hacia lo alto de la colina. Le pregunté qué le pasaba y me contestó que tuvo la sensación de ver algo que se movía entre los árboles, pero no había logrado distinguirlo con claridad. Me quedé con él mirando hacia la misma dirección, y en efecto, los dos dimos un brinco del suelo al notar que algo se movía entre los árboles secos, pero después se perdía entre la hierba. Le dije que quizás se trataba de algún mapache o hasta un lobo, y que lo ideal sería que nos apresuráramos. Mi otro amigo, Arturo, ya se nos había adelantado con los leños, por lo que le volví a sugerir que nos fuéramos ya. Al llegar al campamento, ya nos estaban esperando con la leña para hacer la fogata. Yo les comenté que Arturo se había adelantado, pero nos dijeron que Arturo no había llegado aún. La verdad, no me inquietó esto, pues mi amigo Arturo había dicho desde un principio que él quería acampar solo y que en una oportunidad que tuviera se retiraría del grupo. Pero quien más inquieto estaba era Fernando, que no dejaba de ver la colina donde recogimos los leños secos, pues nos decía que ahora podía ver que dos esferas rojas parpadeaban. Nos quedamos observando a la colina, pero no distinguimos nada. Entre broma y broma le dijimos que ya no se fumara lo que se había encontrado en el piso y que mejor ayudara. De ese modo nos relajamos sobre lo que pudiera haber allá arriba. No estaba de más tener precauciones por si se trataba de algún animal. Logramos hacer la fogata cuando apenas oscureció, así que comenzamos a preparar la cena para después ir a meternos al arroyo. Entre una y otra historia de terror, salió el comentario del grupo de personas que ahuyentaban a los campistas y que salían de la nada en medio del bosque. Entonces mi amigo Juan Pablo fue el que sacó de su mochila un cuchillo de caza, comentándonos que él estaba listo para recibirlos. En unos segundos se comenzaron a escuchar ruidos provenientes de uno de los árboles. Todos nos quedamos en silencio. Yo rápidamente busqué una roca o una rama para golpear a quien se atreviera a atacarnos, pero todo quedó en silencio después de unos minutos.
Aún así, yo arrojé la roca al arbusto, y de allí salieron lo que parecían ser 2 ardillas o ratas. No las alcancé a ver bien. Todos tuvimos un respiro y nos relajamos. Se podía notar que había cierta tensión y nerviosismo entre nosotros. Cenamos rápido para ir a meternos al arroyo. Algunos cuantos se quedaron a hacer guardia en la fogata, pero de todos el más distraído era Fernando, que no dejaba de mirar la colina e insistía que había más esferas rojas. Le comenté que quizás se trataba de alguna luciérnaga y que, por ser el bosque, era muy probable que brillaran con más intensidad que las que llegamos a ver en la ciudad. Aún así, me hizo una mueca de desacuerdo, pero quedó convencido de lo que le comenté. Aún así, comencé a tener inquietud, por lo que se me volvió obsesión mirar a la colina a ver si notaba lo que Fernando decía. Ya teníamos 10 minutos en el arroyo cuando escuchamos silbar a alguien. Lo reconocí de forma inmediata. Supe que se trataba de Arturo. Solo silbaba cuando quería encontrarnos, así que le contesté silbando también. Continuamos los dos hasta que lo logramos ver. Se le veía muy agitado y cansado. Nos comentó que llevaba horas buscándonos y que nos había perdido el rastro en la colina. Le dije que era imposible, pues yo había visto cuando él bajó de la colina. Fue cuando me dijo que no había sido él. Comencé a sentir algo de miedo, pues alguien desconocido se encontraba cerca del campamento, y todo el tiempo creímos que se trataba de Arturo. Él nos contó que se había ido más alto a buscar leña, y cuando fue a buscarnos no nos encontró. Duró varias horas tratando de ubicarnos. Silbó durante todo ese tiempo y no le respondimos hasta que encontró el arroyo y lo siguió colina abajo. Mencionaba que podía sentir que algo lo estaba siguiendo. Volteaba para cerciorarse que no fuera algún animal, pero lo que alcanzó a ver le erizó más los vellos de la nuca. Era alguien que caminaba hacia él. Ambos ojos le brillaban de un intenso color rojo. Los demás se preocuparon. Fernando me reclamó diciéndome que no era idea de él, que en verdad los había visto. Así que mejor decidimos regresar al campamento con los demás, pero cuando llegamos a la fogata nos encontramos con que solo estaban 2 amigos de los 5 que se quedaron haciendo guardia. Se habían escuchado pasos alrededor del campamento y se dieron cuenta que alguien los observaba. Aún no regresaban los demás, pero sí se podían escuchar sus voces confirmando a gritos que no habían encontrado nada raro. Después de un rato regresaron para decirnos que parecía ser que alguien de otro campamento se había acercado mucho y trató de espantarnos. Aún así, hicimos guardias esa noche y dormimos por turnos. A la mañana siguiente, el panorama ya era otro. Pudimos darnos cuenta que había manos marcadas a los costados de las casas de acampar. Las marcas parecían estar formadas con lo que parecía ser lodo, pero tenían un olor putrefacto que casi me hizo vomitar. Los arbustos que teníamos detrás de las casas de acampar se encontraban aplastados. Al parecer, hubo gente que se acercó más y no nos percatamos de ellos. Arturo y Fernando votaron porque ya nos regresáramos a la ciudad, pero esto no era tan sencillo, pues nos habían traído en su camioneta uno de los hermanos de Juan Pablo, quien nos comentó que les había dicho que regresaría hasta el domingo. Así que Arturo tuvo la idea de ir con los campamentos vecinos para preguntar si alguno regresaría. Fue una buena idea, pero al llegar al lugar donde tenían que estar los demás campistas, no encontramos a nadie. Pareciera que algo los había asustado, pues muchas de sus cosas se encontraban aún allí, y peor aún, parecía que se encontraba saqueado todo el lugar. Lo primero que pensé es que pudo haberse tratado de un lobo, pero la comida parecía estar casi intacta. Además, todo indicaba que ya habían pasado horas desde su partida, así que no había otra opción que regresar caminando hasta la entrada o esperar al domingo y acercarnos al punto de reunión. Pero para la primera opción ya era muy tarde, estábamos lejos, así que tomamos la decisión de regresar al campamento. Más tarde, la mayoría de nosotros nos encontrábamos muy ansiosos.
No teníamos forma de comunicarnos con alguien. No había nadie más en los alrededores, y si nos aventurábamos a salir del bosque ya era demasiado tarde. Así que todos nos resignamos que lo mejor sería pasar la noche cuidando de nuestras espaldas. Para esto se tomó la decisión de mantenernos juntos desde que comenzara a atardecer. Una hora antes de que el sol se metiera, se comenzaron a escuchar sonidos extraños, los cuales provenían de la colina. Pareciera que el mismo viento los atraía donde estábamos nosotros. Al principio parecían murmullos, pero nos dimos cuenta de que parecía ser que se trataban de lamentos. Arturo estaba muy inquieto. Nos aseguraba que eran los mismos ruidos que escuchamos mientras estábamos huyendo de aquellos ojos rojos. Ya había anochecido cuando todos nos encontrábamos en la fogata. Teníamos palos y piedras para defendernos. El cuchillo lo teníamos a la mano también para que cualquiera pudiera usarlo. En eso, nuevamente los lamentos y quejidos se volvieron a escuchar, pero esta vez eran más cerca que al principio. En eso nos dimos cuenta que algo se acercaba. Se podía oír que se arrastraba por el piso. Entonces, un poco retirado al campamento, pude ver algo que parecía que caminaba a un lado del arroyo. Señalé en aquella dirección y con las linternas alcanzamos a ver a una persona que caminaba torpemente. Parecía que se había lastimado el pie, pues lo arrastraba, y mientras lo hacía se quejaba. Sin duda, se trataba de él quien había provocado esos ruidos. Pensé que quizás necesitaba ayuda, a lo que sugerí que nos acercáramos a ayudarle. Tanto Arturo y Fernando me pidieron que no lo hiciera, pero aquella persona se veía muy mal. He de aceptar que sentía algo de miedo, pero me imaginé que aquella persona pisó una trampa o se cayó en la colina y no había podido salir hasta ahorita. Así que le grité si necesitaba ayuda. No le podía ver el rostro, lo tenía volteado hacia el arroyo. Me pareció escuchar que murmuraba algo, pero no logré distinguir lo que decía. Así que me acerqué un poco más y le volví a preguntar si estaba bien. En eso giró su cabeza y con terror pude ver que ambos ojos le brillaban con un rojo intenso. Me asusté tanto que caí de espaldas. Arturo me gritaba, me decía que me levantara y corriera. Sin mirar atrás, me reuní con todos. En eso pude escuchar un horrible y aterrador grito detrás mío, y puedo jurar por Dios que a mi costado muchos ojos me veían correr. Giré la cabeza rápidamente y vi como uno de esos seres se acercaba a mí. Aquello no era humano, parecía ser una persona, pero su rostro era deforme. Parecía que se derretía y lo que más me aterró fue sin duda sus ojos brillantes que sobresalían de su rostro. Trató de alcanzarme, pero afortunadamente pude correr más rápido que él, y sin darme cuenta, alguien me aventó el cuchillo para golpearlo. Había sido uno de mis amigos quien me ayudó. Dejé de correr, supuse que ya no me perseguirían, y en eso aquel ser se levantó tranquilamente, y en su pecho se podía ver el cuchillo enterrado. Corrimos hacia el campamento. Arturo y Fernando tenían puestas sus mochilas para huir de ahí, y no eran los únicos. Juan Pablo les repetía que no había de qué temer, que nos podíamos defender de esas cosas. Le dije lo que había pasado atrás y que se estaba acercando hacia nosotros. Esto provocó más miedo. Arturo no se esperó, así que corrió al sendero para irse del lugar, y detrás de él lo siguieron los demás. Tomé mi chamarra, mis cosas y un palo por si era necesario defenderme. Por alguna razón, aquellos seres se habían quedado atrás y no se acercaban, pero se podía sentir su presencia amenazante. Antes de irme, me di cuenta de la cantidad de ojos que había. No eran unos cuantos, puedo asegurarles que eran más de 100. No fue nada seguro caminar tan tarde y a mitad de la noche por el bosque. En varias ocasiones pudimos ver animales peligrosos que bien nos pudieron atacar, pero se mantenían a raya al vernos todos juntos. Las linternas fueron de gran ayuda para encaminarnos por la mejor parte del sendero.
Constantemente yo me daba vuelta para vigilar a nuestras espaldas y noté que aún había unos cuantos de esos ojos rojos observándonos, y a pesar de que eran menos, aún se podía sentir aquella mala sensación. Llegamos a la entrada cuando apenas estaba amaneciendo. Uno de los guardabosques nos vio y nos preguntó algo que se me quedó muy guardado y aún no entiendo por qué. Nos preguntó si estábamos haciendo una caminata mística nocturna o si huíamos de los animales. Poco después del desayuno, llegó el hermano de Juan Pablo por nosotros. Le sorprendió vernos con menos cosas que las que traíamos al principio. Nadie dijo nada y no se mencionó nada al respecto durante el regreso. Pude notar que Arturo temblaba y no cruzaba la mirada con nadie. Al pasar los días, su comportamiento volvió a ser el mismo de antes. Días después, le pregunté a Juan Pablo si tenía pensado regresar por las cosas. Él me dijo que no. Quizás por ello el otro campamento también había abandonado todo. Al pasar los años y al día de hoy, he notado que el bosque de la primavera ya tiene muy limitados sus accesos a diferentes puntos de la zona. No te permiten ir más allá de donde tienen acordonado. Volví a regresar con mi familia y noté que el lugar donde nosotros habíamos acampado había un letrero donde decía: extreme precauciones, animales salvajes, violentos y hambrientos por la noche. No rebase los límites por su seguridad. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.